Fidel, el hombre de Washington. Este es el título de 2 videos que el programa La Otra Campana del canal TLV1 de Argentina, ya, pero que se puede ver en YouTube. En estos programas se presenta numerosa evidencia que relaciona a Fidel Castro con operaciones de la CIA, así como lo oye. Fidel Castro habría aceptado trabajar para el recién creado organismo de inteligencia en enero del año 1948. Aunque hay voces que dicen que fue un poquito antes, en el 47. Pero hay, digamos, más fuentes y están escritas que dirían que esto se habría producido en enero del año 48. En casa de un prestigioso abogado que se llamaba Mario Lasso, que por casi 3 décadas representó los intereses del gobierno norteamericano en Cuba. También estaba en la reunión la presidenta de la Asociación de Abogadas Cubanas, Isabel Ciero, una conocida agente para operaciones internacionales. También estaba en esta reunión del año 48 en Cuba Rafael del Pino, un amigo personal de Fidel Castro, que era un piloto militar. También estaba en esta reunión Willard Boylack, no sé cómo se pronuncia, diplomático asociado a la CIA, que en 1947 sería nombrado embajador en Colombia, que es parte importante de esta historia. Y también estaba William Powley, altísimo embajador de los intereses de Estados Unidos en el mundo, amigo personal del director de la CIA, Allen Dulles. Siempre fue nombrado formalmente en algunos países, era una especie de embajador de por sí de los intereses norteamericanos que muchas veces tuvo cargos en la diplomacia. Yo hago esta pequeña introducción para a continuación leerles un texto que es de Servando González, quien fue un investigador de la relación entre Estados Unidos y Cuba. Toda la cooperación que no se conoce, que está oculta de los ojos inquisidores, de todas formas. Les recomiendo los videos del canal TLV1, donde también se cita el libro de Earl T. Smith, embajador norteamericano en aquel tiempo, cerca del 59, en Cuba, ¿ya? Donde él se tiene que hacer cargo de las duras acusaciones que le plantean los senadores norteamericanos, porque estaba preguntándole el por qué estaba colaborando intensamente con una guerrilla comunista, que en esa época ya había triunfado, pero que no despertó sospecha hasta unos años más en Estados Unidos, y es una ofensiva del Senado norteamericano que obliga a este embajador a presentar sus descargos y a decir que él cumplió órdenes de colaborar con Fidel Castro. Y escribió un libro que se llama El Cuarto Piso, ¿ya? Ustedes lo pueden buscar por ahí. Dicho esto, voy a proceder a leer el texto de Servando González, que aparece en una página anarquista que se llamaba Caos en la Red y se titula Fidel Castro, agente de la CIA. Dice: hace unos días circuló en la internet una información que contenía una serie de artículos sin firma de autor, tomados de la revista electrónica contactocuba.com, datada en San Juan, Puerto Rico, el 26 de abril del 2008. Dice que estos artículos fueron originalmente escritos por el escritor y periodista Andrés Rivero, y en ellos aparecen una serie de preguntas sobre cosas aparentemente inexplicables, que solo podrían explicarse si Fidel Castro en realidad no es lo que dice ser. Sin embargo, los artículos contienen una serie de inexactitudes que es necesario señalar. Esto no implica una crítica al señor Rivero, que esencialmente apunta a la respuesta correcta, pues yo mismo, que por muchos años me consideré pionero en la formulación de esa teoría, véase mi libro Historia y Ética de la Revolución Fidelista, publicado en 1986, y mi largo artículo Fidel Castro Supermole, publicado inicialmente en 1995. Por mucho tiempo también cometí el error de pensar que Fidel Castro había sido reclutado por la CIA y había estado trabajando para esa agencia todos estos años, lo cual es verdad hasta cierto punto, pero como explicaré a continuación, no toda la verdad. La causa del error reside en que para entender mejor la relación Castro-CIA hay que conocer mejor a esta última y, contrariamente a lo que piensa la mayoría de la gente, la CIA nunca ha sido una organización al servicio de los intereses del pueblo norteamericano, sino de los banqueros de Wall Street y de los magnates petroleros que la crearon, todos ellos aglutinados en una organización llamada Consejo de Relaciones Exteriores, Council on Foreign Relations, CFR. Esto explica el por qué los llamados, entre comillas, fracasos de la CIA siempre han redundado en victorias para sus verdaderos amos.
Existe gran cantidad de evidencia circunstancial y al menos un testigo presencial que indica que los verdaderos amos de la CIA reclutaron a Fidel Castro a través de su recién creada agencia de inteligencia a comienzos de 1948 y lo enviaron a Bogotá, Colombia, como agente provocador en una misión importante. Esta consistía, en particular, en el asesinato del líder populista Jorge Eliezer Gaitán y en los violentos disturbios, luego conocidos como el Bogotazo. Ustedes pueden ver un video mío en mi canal sobre esto. Continúo leyendo al profesor. Estos disturbios, conocidos como el Bogotazo, que comenzaron el 9 de abril del mismo año y destruyeron gran parte de la ciudad. No es por casualidad que los disturbios coincidieran con la celebración en Bogotá de la importante 9ª Conferencia Panamericana a la que asistían cancilleres latinoamericanos. Presidía la conferencia el secretario de Estado norteamericano George Marshall, miembro del CFR y agente secreto de los banqueros. Tampoco es casualidad que muchos de quienes estaban presentes en casa de Mario Lasso cuando Castro fue reclutado, tales como Willard Boylack y William Powley, también aparecieran como por arte de magia en Bogotá cuando los disturbios. También estaba allí el misterioso personaje William Billand, también conocido como Arturo Montenegro, quien junto con Roy Rubotum, también en Bogotá, luego jugaran un papel importante en apuntalar a Castro en el poder después de 1959. La participación real de Castro y la CIA en el Bogotazo tal vez sea uno de los secretos mejor guardados por los banqueros del CFR. Aunque casi todo el mundo ha oído mencionar la participación de la CIA en los derrocamientos de Arbenz en Guatemala y Mossadegh en Irán, dos operaciones iniciales de la CIA en beneficio de sus amos, muy pocos relacionan esta agencia de inteligencia con el Bogotazo. El Bogotazo fue en realidad una operación de guerra psicológica perpetrada en contra del pueblo norteamericano y de los pueblos latinoamericanos. Al siguiente día de haber comenzado los disturbios, Marshall culpó a los comunistas por los sucesos y los aterrados cancilleres que antes habían vacilado y manifestado sus dudas firmaron sin chistar una resolución condenando el comunismo y aceptaron la creación de la Organización de Estados Americanos, la tristemente célebre OEA. En realidad, no existe evidencia alguna de que los comunistas hayan planeado o participado en el incidente. La única evidencia que se alega son las pistas falsas que aportó el propio agente provocador Fidel Castro, tales como lanzar volantes con literatura comunista, dejar libros marxistas en la habitación de su hotel y hacer un llamado en una estación de radio en el que arengaba a las turbas y afirmaba que los disturbios eran el comienzo de una revolución comunista. Este último detalle, aportado por William Powley durante una testificación ante el Congreso de los Estados Unidos, probablemente sea falso. Me baso para hacer esta suposición en que Powley, quien afirmó que oyó a Castro en la radio del automóvil en que viajaba, no solo estaba presente en casa de Lasso durante el reclutamiento de Castro, sino que era amigo cercano de Allen Dulles, el presidente de la CIA, y como agente secreto de los conspiradores del CFR. Por tanto, él era también parte de la operación secreta. La operación Bogotazo fue un éxito total para los banqueros, pues marcó el comienzo de la Guerra Fría en el continente americano. De más está decir que la Guerra Fría fue altamente lucrativa para los banqueros, los magnates petroleros y las corporaciones transnacionales, lo que después se ha dado en llamar el complejo militar industrial norteamericano. Años más tarde, los conspiradores del CFR confrontaron un grave problema. El premier soviético Nikita Khrushchev había expuesto al mundo su política de la coexistencia pacífica, que implicaba la continuación de la lucha comunismo versus capitalismo, pero solo en el plano comercial y cultural, no en el militar. Esto amenazaba con terminar la lucrativa Guerra Fría, y de nuevo recurrieron a los banqueros de Wall Street, a su eficiente agente secreto Alex, o sea, Fidel Castro, quien tanto éxito había tenido durante el Bogotazo. Por eso le facilitaron con la complicidad de su títere, Batista, la toma del poder en Cuba, para que luego se les infiltrara a los soviéticos y los incitara a calentar la Guerra Fría. Al principio, Nikita tenía sus dudas sobre el, entre comillas, comunismo de Fidel Castro. Según afirmó Sergei Khrushchev, hijo de Nikita,
Cuando Castro tomó el poder en Cuba en 1959, el líder soviético estaba convencido de que éste trabajaba para la CIA, entre paréntesis, lo que me demostró que no había sido yo el primero en sospecharlo, sino que Khrushchev se me había adelantado por varios años. Pero los banqueros usaron a su CIA para brindarle a Castro en bandeja de plata la victoria de Bahía de Cochinos, y esto convenció a los líderes soviéticos de la bona fides de Castro, error que luego tendrían que lamentar. Por otra parte, siempre he tenido la sospecha de que algunos líderes soviéticos, miembros del Politburó, habían sido reclutados por los conspiradores del CFR, y estos a su vez fueron los que convencieron a Khrushchev de las buenas intenciones del entre comillas marxista Fidel. Prueba de la influencia de los banqueros de Wall Street en el Kremlin es que poco después de la crisis de los cohetes, en la que Khrushchev hizo cosas que no debía, David Rockefeller viajó a Moscú y se entrevistó con Khrushchev. Al parecer el líder soviético no aceptó la crítica constructiva de David y menos de una semana después fue depuesto. Todos estos años el agente secreto Fidel Alex Castro ha estado trabajando eficientemente al servicio de sus amos. He llegado a la conclusión que la voladura del buque La Cobre y otros actos terroristas en Cuba, incluyendo la destrucción del avión de Cubana de Aviación en Barbados, así como las muertes de John Kennedy, Che Guevara y Salvador Allende, por mencionar tan solo unas cuantas, han sido operaciones conjuntas Castro-CIA, siguiendo órdenes de los banqueros del CFR. La destrucción económica y material de Cuba, así como la destrucción moral de su pueblo, no son producto de errores, sino de un plan cuidadosamente planeado, dice él, y ejecutado. Cuba es un exitoso experimento de implementación del nuevo orden mundial, un sistema totalitario comunofascista en el que las masas serán reducidas a niveles de consumo preindustriales. Esto explica la razón por la cual hartos personeros del CFR se refieren a la Cuba de Castro como el modelo a imitar. Cuánta actualidad, digo yo, ¿eh? Esto se parece mucho a lo que está ocurriendo en, Cuba por supuesto, pero más actualmente en Venezuela. Y más pronunciado aún. Continúo con el texto. En estos momentos, Alex juega un papel importante en una nueva operación de guerrilla psicológica que se está llevando a cabo contra los pueblos de América Latina. Al igual que sucedió cuando el Bogotazo, las clases dominantes de América Latina temen la penetración de los monopolios norteamericanos amparados tras los acuerdos del NAFTA, CAFTA y otros que tienen en cartera. Por eso, al igual que cuando el Bogotazo, los conspiradores han inventado un nuevo miedo para que acepten estos acuerdos leoninos como un mal menor. A diferencia del Bogotazo, ahora el miedo no es el comunismo, sino el castrochavismo. Pero el deterioro del estado de salud de su agente secreto tiene muy preocupados a los banqueros del CFR. Por eso trabajan incansablemente tras bastidores por mantener en Cuba una tiranía sostenible a la muerte de su agente secreto. Recuerden, este artículo fue escrito antes de la muerte de Fidel Castro. Continúo. Como dijo Sherlock Holmes, si descartamos lo imposible, lo que quede, por improbable que parezca, necesariamente tiene que ser la verdad. Bueno, espero que les haya gustado este video. Voy a dejar ahora a continuación con una entrevista que hizo Servando González en un programa de radio que tenía él en Estados Unidos, con una persona que escribió un libro también, que le comenta de primera mano cómo fue esa reunión que yo describí aquí en este texto y que Servando González también describe. Del año 1948, en enero, en la casa de este abogado importantísimo, Mario Lazo. Es muy interesante este testimonio. Se trata de un chofer que estuvo presente en esta reunión, así que, en fin, espero que sea de su interés este video y compártanlo, denle like para así llegar a más personas con esta información. Un gran abrazo. Identificando esta entrevista con Ramón B. Conte, autor de Historia oculta de los crímenes de Fidel Castro. Conte está ahora en Miami, ¿no? Sí. Es el 4 de junio del 2002. Bueno, Conte, gracias por esta entrevista. Yo quisiera fundamentalmente, que es lo que más me interesa de tu libro, donde tú hablas en el capítulo 4, reclutamiento, dices que tú presenciaste una entrevista secreta donde los servicios de inteligencia norteamericanos reclutaron
a Fidel Castro. ¿Tú recuerdas más o menos la fecha en que eso sucedió? Bueno, esto es previo a la salida de ellos, todo el año 48, previo a la salida de ellos para llegar a Bogotá, ¿no? Sí, el Bogotazo Bogotá, fue el 9 de abril del 48. 48. Esto debe haber sido aproximadamente, yo calculo, unas 4 a 6 semanas antes. Porque ellos no salieron directamente a Bogotá, fueron unos... Primeramente déjame aclararte la situación. Sí. Yo no estoy dentro de la casa donde se está efectuando la entrevista. Yo estoy en el exterior, dentro de un auto, entre unos árboles que hay allí con otro oficial norteamericano. ¿Tú recuerdas el nombre de ese otro oficial norteamericano? Bueno, al oficial se le decía el portugués, pero el nombre yo no me recuerdo él. O no te recuerdas o nunca lo viste, porque ellos algunas veces usan seudónimos. Nunca lo vi. ¿Eh? El portugués, como le decían. Nada más que los conocía por el portugués. ¿Él era cubano o era norteamericano? Él había nacido en Cuba, pero sus padres eran norteamericanos. ¿Qué tipo tenía él? ¿No te acuerdas más o menos cómo era? Era un individuo de pelo muy rizado, de complexión fuerte, tendría aproximadamente unos 6 pies de estatura y él era Marines. Había estado en los Marines. Sí. Y él trabajaba, ¿tú estabas seguro o por lo menos lo que te habían dicho que él trabajaba para los servicios de inteligencia norteamericanos? Bueno, no. A él lo ponen allí conmigo por el temor de que tenían porque la gente que están entrevistando a Castro sí. son gente de alto nivel de la cuestión americana en sí. Cuba, porque se trataba de que en esta reunión que se iba a efectuar en Bogotá, que era la 9ª conferencia panamericana, se iba a dar los pasos para crear lo que fue la OEA. Sí. Entonces, a esa reunión, como era lógico, iba a asistir el secretario de Estado norteamericano en esa época, el general Marshall. Sí, para estar claro, en Bogotá, no en la reunión de que tú estabas afuera. No. Sí, bueno, espérate, antes de pasar a la reunión esta, que después yo te voy a preguntar, dime más. Tengo que hacerte este preámbulo. A ver, dime. Para poder ubicar el por qué gente de tan alto nivel se están reuniendo ahí. Ajá. Porque el problema es que hay un aviso, una información que recibe la inteligencia de que iban a asesinar a una alta figura política en Colombia para que no se efectuara esta reunión. ¿Quién te dijo a ti eso? ¿Quién te lo dijo? El comentario que había ahí entre la gente que había recibido la información. Interesante. Sí. Entonces, como iba el general Marshall, la inteligencia... No mencionaron el nombre de la figura, simplemente una alta figura política. Ellos no tenían qué figura era, quién era. Ellos suponían que fuera el general Marshall por su alto nivel político, ¿no? ¿Te das cuenta? No, en ningún momento se mencionó a... ¿Suponían ellos o fue tu suposición? No, ellos fue lo que te dijeron. Bueno, déjame continuar para ir cronológicamente. Dime más o sea, tú estabas afuera, ¿a qué hora del día fue eso? Eso ya es oscureciendo. Oscureciendo. ¿Dónde fue eso? En este lugar que es el laguito del country. El laguito. ¿Y la casa? Donde es muy oscuro todo. Prácticamente la luz exterior que había era la de las casas. No había un alumbrado público ni cosa por el estilo. Sí. Todo estaba rodeado. O sea, ya había caído la noche ya. Caído la noche. Debe haber sido entre 7 a 8 de la noche, que ya era oscuro. Está bien. Bueno, y entonces, tú dices en tu libro que tú trabajaste para los servicios de inteligencia norteamericanos. Sí. ¿En qué? Yo no era miembro de ningún servicio de inteligencia, pero sí trabajaba para ellos. O sea, tú no eras espía, tú eres lo que le llaman un asset. Sí, una persona que era contratada. ¿A ti te pagaban por ese servicio o no? En ocasiones. Está bien, bueno, entonces, ¿cuál era la misión de ustedes allí en el carro ese? Bueno, la misión de nosotros en el carro era que había que contratar a alguien urgente para infiltrarlo dentro del movimiento peronista, que era quien estaba sufragando y promoviendo el Congreso Paralelo Estudiantil ¿no? Paralelo a la 9ª conferencia. No, pero concretamente la misión, esa era la misión de la reunión, pero la misión de ustedes allá afuera en el carro, ¿qué era? ¿Vigilar? ¿Ustedes estaban armados? ¿Tenían cámaras o algo eso? Estábamos armados de pistola. Ah, sí, ¿y tenían cámaras o algo de eso? ¿Estaban filmando algo de eso? No. Simplemente como armados por sí, porque
la percepción que tenían los americanos era que Castro era un gángster. Tenía los antecedentes de la universidad. Andaba siempre armado una pistola, era un tipo violento, y ellos temían que cuando se le planteara el problema pudiera rechazarlo y darle un show de lo que él acostumbraba. Y entonces pues tenían ese temor. Rafael del Pino, que era su acompañante. Que del Pino Ciero, porque está la confusión que puede venir con este otro Rafael del Pino, el general, el piloto. Este es el general es Rafael del Pino Díaz. Y este es Rafael del Pino Ciero. Bueno, dime entonces, ¿qué gente llegó a la reunión? Ustedes estaban del principio antes de que... Nosotros estábamos ahí antes que llegara la gente. ¿Quiénes fueron los que fueron llegando, que tú reconoces? Nosotros llegamos todavía antes de hacerse noche oscura, ¿no? Llegamos un poco antes. ¿Quiénes llegaron? Bueno, mira, toda esta serie de gente son personas que usan otros nombres, la actividad que se encuentran. Ahora, yo conocía, por ejemplo, al dueño de la casa, que era el doctor Mario Lazo. A ese yo lo conocía personalmente. Conocí a William Powley, porque William Powley era... William Powley fue a la reunión también. Fue a la reunión. ¿Ya estaba en la casa cuando ustedes llegaron o llegó después? No. El único que estaba en la casa cuando nosotros llegamos allí era el dueño. Mario Lazo. Porque esa era su residencia. Ellos fueron llegando después. Powley porque lo conocía porque era el dueño de autobuses modernos. O sea, tenía negocio. Este es el mismo Powley que fue embajador. Que fue embajador en Brasil y que fue, tuvo diferentes funciones. Pero aunque parezca raro, él era uno de los responsables de la actividad americana. Tú sabes que Powley fue el que fue encomendado a Cuba para decirle a Batista que tenía que irse, ¿no? Sí. Que tenía que renunciar. Pero bueno, vamos a no irnos por ese... Sí, por ese atajo. Sí. Entonces, la otra persona que yo conocí era un americano que después supe quién era, porque trabajé con él después, pero en ese momento ahí no sabía quién era, que se llamaba William Beaulieu, el apellido es francés. ¿Tú lo mencionas en tu libro? Sí, William Beaulieu, que era el administrador del National City Bank, del edificio de la Metropolitana. Estaba ahí. Y después Después yo trabajé con él. O sea, que y verificaste que era el mismo que tú habías visto llegar. Después que me enteré quién era. Ajá, claro. En ese momento lo vi entrar. Claro. Pero no lo conocía. Oye, pregunta, ¿a ti cuando te reclutaron los servicios de inteligencia norteamericanos, tú pasaste algún training, viniste a los Estados Unidos o simplemente...? No. Ellos daban dos oficiales de ellos. Sí. Daban un entrenamiento, pero muy leve. Las cosas típicas de la inteligencia, no dar información, o sea, lo que uno supiera que tenía que andar con armas, esto y lo otro. Porque acuérdate que yo lo que era siempre fue un hombre de acción, yo no... Claro. Bueno, vamos al carro otra vez. Entonces, ¿quiénes fueron llegando? Llegó Powley, llegó Beaulieu. Sí, los últimos que llegaron fueron del Pino. Mira. Estaba la doctora Isabel Ciero. Que tú la mencionas en tu libro. Menciono en el libro. Que era tía de Tía de Rafael, que era estaba muy... simpatizaba mucho con Castro. Sí, yo vi lo que tú dices en tu libro y verifiqué, fui al libro de, ¿cómo se llama el espía el de Diario de la CIA? Sí. Y verifiqué lo que tú dices, que ella aparece allí. Allí sí. Sí, aquí. Ajá. Entonces, pues, ella también estaba ahí presente. Porque ella sí era agente de la CIA también, internacionalmente, más que nacional, ¿no? Fuera de los Estados Unidos, más que dentro de los Estados Unidos. Tenía la cobertura de presidenta de la Federación de Mujeres Abogadas. Ella sí la identifiqué porque la conocía personalmente de ir a la casa. Entonces, los últimos que llegan son Fidel y Rafael, en el carro de Rafael del Pino, que en esa época tenía un Buick negro 48 nuevo. Son los dos últimos que llegué. La reunión habrá durado alrededor de una hora, más o menos. Después supe que habían tenido una excelente cena, y bueno, eso lo narro en el libro, ¿no? Y Castro pues se dio banquete con el coñac español que tanto le agrada. Se lo dieron abundante, a mí le dieron un billete allí a Rafael para los dos. O sea, les dieron dinero. Sí. Y Castro, tú no sabes nunca entre lo que tú conversaste después o algo así, porque tú sabes que los servicios de inteligencia cuando reclutan a alguien generalmente tienen pruebas, entre otras cosas, para comprometer a la persona. Sí. El pago es una forma de compromiso, ¿te entiendes? Sí, tú no sabes si eso es lo más probable, que ellos en aquel momento la tecnología fílmica no estaría muy desarrollada, pero por lo menos lo deben haber grabado en cinta. No, yo creo que deben haber grabado toda la conversación.
no cabe duda. Porque además eso estará en algunos archivos por ahí misteriosos. Eso es lo que yo estoy tratando que liberen todo eso. No, eso nunca lo liberarán. Pero no hay forma que lo liberen. No, eso nunca. Se hacen los suecos, te dicen que se perdieron. Sí, o sea que tú has estado gestionando eso con el Freedom of Information Act. Sí, yo he estado fajado por eso, pero gestionado fajado. Y he amenazado con llevarlo a la corte, todo que la larga lo voy a hacer, ¿sabes? Entonces más o menos la reunión duró 1 hora. Aproximadamente 1 hora. Puede haberse pasado un minuto. Pregunta. Hay 2 personajes muy interesantes. ¿Tú has oído hablar de William Whelan? Bueno, sí, este era el subsecretario de Estado. Bueno, tú sabes que William Whelan vivió en Cuba muchos años con un seudónimo, Arturo Montenegro, y era reportero para el, ¿cómo se llamaba el periódico aquel en inglés? Havana Post. Whelan era protegido de, ¿cómo se llamaba el sinvergüenza aquel que fue embajador norteamericano en la época de Machado? Sumner Welles. Era protegido de Sumner Welles. Y, o sea, él... ¿Sabes que Sumner Welles es el creador de Batista? Sí, y de otras cosas también. Bueno, sí. Bueno, entonces, pero ese no estaba en la reunión. Whelan, no. No. ¿Tú lo conocías en esa época en La Habana? Fíjate, allí, no, yo lo conocí después. Después aquí. Fíjate una cosa, de las pocas personas que entraron allí, yo te digo que nada más conocía a esta, ¿no? Por ejemplo, a Pauli por quién era, a Isabel Ciero, a Fidel y a Rafael. Y al otro que lo viste, pero después lo reconociste. A William Beaulieu lo vi, pero no supe quién era. Que lo reconociste después. En el 55 que yo me entero quién es él. ¿No te das cuenta? Hasta ese momento no sabía quién era. Entonces después, ¿cómo salió? ¿Se fue todo el mundo? ¿Se quedó alguno? ¿Quiénes salieron? Bueno, se fueron primero Del Pino y... Los primeros que salieron fueron Del Pino y Fidel acompañados. Descríbelo, ¿cómo iban vestidos? Te estoy haciendo preguntas porque, déjame decirte, te estoy haciendo interrogatorio tipo, no hostil, pero poniendo de... No, que para poner las cosas... No, por lo siguiente, porque esto que tú me estás diciendo es lo más importante de un libro que yo pienso publicar, y esto me lo van a combatir mucho, diciéndome que esto es simplemente... Fidel Castro en esa época tenía un yaqui de cuero, que yo creo que no se lo quitaba ni para dormir. No, yo sé, andaba con corbata. Sí. Yo sé qué corbata llevaba porque no se la quita. En el libro Mi Historia Herética yo hablo que en 5 años no se cambió la corbata y posiblemente no se cambió los calzoncillos. Él iba con la camisa de cuello y la corbata. Sí. Pero con el yaqui, porque él no se ponía saco nunca casi. Un yaqui de cuero. El yaqui ese de cuero tipo, yo tengo la foto de ahí por ahí. Sí. Creo que está en el libro también. Es el mismo que aparece después en Bogotá. Sí. ¿Y Del Pino cómo andaba vestido? Del Pino sí fue de saco y cuello y corbata. ¿Te das cuenta? No con un yaquicito militar que le gustaba usar. No, ese lo usó después. Ese lo usó cuando fue a Bogotazo, pero allí fue de... Porque él sabía más o menos que cómo era la reunión. Eso. Bueno, Del Pino, ¿qué hacía en Cuba? Porque Del Pino estaba... Él era... que la historia del Pino es un poco complicada. Él peleó en Corea, ¿no? No, en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial. Él en la Segunda Guerra Mundial está en los Estados Unidos. Y entonces se inscribe y va al ejército para... Sí, como muchos cubanos pelearon en la Segunda Guerra Mundial. Buscando estatus. Y entonces, después de que en la Segunda Guerra Mundial lo utilizan para trabajar con los... para hablar buen inglés. Para trabajar con la Oficina de Servicios Estratégicos. Lo que fue la CIA después. La OSS. O sea, OSS. Entonces, precisamente porque hablaba bien los 2 idiomas. ¿Y cómo él vuelve a carenar otra vez en Cuba? ¿Tú recuerdas en qué año volvió para Cuba? Al terminar la Segunda Guerra Mundial, ese grupo de muchachos que estaban en el ejército viraron para Cuba. ¿Y él qué hacía? ¿De qué vivía? ¿Qué hacía? Él vivía de botella del gobierno. Acuérdate que en el libro yo pongo ahí que Ricardo Artigas, por ejemplo, le dio 16 botellas, la renta lotería. Él se movía mucho en ese ámbito de los políticos, la cosa de los... ¿Él estaba metido también en la cosa ganteril de la universidad o no? Él era de la UIR, sí. ¿De la UIR? Sí, él es el que lleva a Fidel, él y Armando Gali Menéndez. Son los que ingresan a Fidel en la UIR. En la UIR. Fidel por el miedo que le cogió al Colorado. Bueno, entonces se acabó la reunión y ¿ustedes qué hicieron? No, al acabarse la reunión, nosotros tuvimos que quedarnos mucho más rato allí
hasta que salió todo el mundo, entonces ya nos dieron la orden de retirarnos. Y yo no tenía auto en esa época. La orden de retirarnos, ¿cómo fue? ¿Ustedes tenían un teléfono? No, eso desde la misma puerta hicieron una seña porque el que está a cargo de esta misión es el portugués. Yo estoy allí como el auxiliar de él, yo no soy el jefe de la operación. ¿Quién salió y dio la seña? Yo no sé si fue el doctor Lazo, no recuerdo bien. No había otra gente oficial de la CIA adentro, no, ya se había ido. Ya se había ido toda la gente. Porque ya no quedaban ni carros allí. Incluso los carros de doctor Lazo estaban guardados dentro en el garaje, ¿no? De la casa tenía garaje. Entonces pues hicieron una seña desde allí de la distancia, porque vinieron al carro, ¿no? Hicieron una seña, entonces nos fuimos, entonces este hombre me dejó a mí por la calle, yo vivía en La Habana Vieja, creo que me dejó por la calle Monserrate, por ahí, yo fui una guagua y seguí para mi casa. Entonces eso es lo que tú presenciaste. Acuérdate que en aquella época que estamos hablando, la embajada americana estaba en la calle Obispo y Oficios. No lo sabía, estaba pensando en la embajada, sí, porque la embajada aquí en el Malecón fue una construcción posterior. Después. Eso se la construyeron después. Posterior, sí. O sea, en el edificio JZ Horter, que estaba en Obispo y Oficio, estaban los bajos los tractores esos que vendía la Horter, y arriba estaba la embajada americana, que tenía dos pisos arriba. Óyeme, después, por casualidad, tus destinos te chocaron otra vez con Del Pino o con Castro. No, yo tuve siempre de relaciones personales con Del Pino, porque yo andaba con el hermano Rafael, con Ruco Del Pino. También trabajaba con nosotros. ¿Y ese vivía en Cuba desde antes? ¿Ese no fue a la guerra ni nada de eso? No, ese no, era más joven. Rafael fue muy joven a la guerra. Estaba, lindando ahí con la edad de ir o no poder ir. Y Del Pino era más joven. Pero yo andaba con Ruco y andábamos en labores esas, en la época aquella, contra los comunistas. Entonces íbamos a comer a casa de Ruco, que era la misma casa de Rafael, ahí en la calle División 107, detrás de la Escuela de Arte y Oficio. Y ahí iba Fidel también, porque Fidel no tenía auto en esa época, ni dinero tampoco. Entonces y yo no creo ni si manejaba, porque él yo creo que él aprendió a manejar tarde. Tarde, sí. No manejaba. Entonces él andaba con Del Pino, porque Del Pino en el carro lo movía para todos lados. Además, Pino era el novio de Lidia, la hermana de Fidel, eran noviecitos, sí. Y entonces pues él andaba junto, además así andaba acompañado. Del Pino tenía fama de hombre valiente, y entonces pues así Fidel se protegía, pues Fidel siempre tuvo enemigos, pero entonces, en el colegio Belén tuvo enemigos también. Sí, el muchachón se fajaba ahí a los piñazos, se fajaba con... No, y andaba, ya las pistolas las empezó a usar en el colegio Belén, o antes también. Con un amigo mío que después de que compartimos 18 años en prisión con Ramón Mestre, una vez a piñazo por una muchachita que vivía enfrente, que le hacía más caso a Mongo que... Óyeme, una pregunta. De estas funciones que tú desarrollaste para los servicios de inteligencia, ¿hay alguna persona, de viva, ¿no?, que pudiera corroborar esto que tú dices? Bueno, déjame ver. El Ruco Del Pino está vivo, él vive por acá, por Broward, pero no sé si quisiera dar un testimonio. ¿Por dónde vive? Por Broward. Ahí en este que sigue en Miami. ¿Tú tienes contacto con él o algo eso, no? Yo lo vi al principio de yo venir, fui ahí lo llamé, localicé el teléfono, fui allá, hablé con él, y él está casado con una norteamericana que habla muy bien el español. ¿Sí? Y entonces pues compartimos y salimos y fuimos a comer y esto y lo otro. La esposa, la americana que es pintora, me regaló un par de cuadros que tengo aquí en la oficina. Un par de cuadros grandes, ¿no? Y esto, déjame ver la fecha, fue en 1982. Y después, pero los cuadros son del 82. Hace rato ya. Yo llegué en el 86. Ajá. Eso fue a los pocos meses yo vení. Y entonces, pero él es un poco raro, ¿no? Es un cubano esto, más americano que cubano. Y de estas cosas, yo le hablé de él. Yo fui para hablarle del hermano, ¿no? Explicarle que habíamos estado, cómo lo habían matado, toda esa serie de cosas. Lo que yo tenía en mente hacer para ver si lo reivindicábamos, pero no le tomó... No se interesó mucho. No le interesó el tema, no hablamos de nada del pasado, no estaba interesado en nada. Claro, bueno, imagínate. No tenía interés, no. Bueno, yo creo que eso es fundamentalmente lo que yo quería hablar contigo.